ponencia de nuestra quinta jornada del Congreso Internacional de Topología y Afines. A continuación vamos a presentar al doctor Wilson Berrocal Mesas. Doctor, muy buenos días. Buenos días, buenos días, profesora, buenos días. Muy buenos días. De repente puede ir compartiendo pantalla para ver que todo voy a compartir. Muy bien, se visualiza perfectamente, doctora. Me permite entonces presentarle para que pueda iniciar su ponencia. Muy bien. El doctor Wilson Berrocal Mesa es doctor en matemática en el área de análisis geométrico por la Universidad de Minas Gerais en Brasil. En este caso, sus estudios de doctorando fue bajo la orientación del profesor doctor Ezequiel Rodríguez Barbosa. Asimismo, obtuvo su grado de maestría en 2017 en el área de geometría hiperbólica por la Universidad Federal de Viçosa en Brasil y bajo la orientación del profesor Dr. Mario Botelho Faria. Su área de interés es el análisis geométrico y el día de hoy nos va a presentar su tema titulado On the Morse Index of Capillary Catenoids in the Uni-Euclidean Tribole. Adelante, doctor Wilson, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Bueno, buenos días con todos los presentes. En primer lugar, agradecer por la presentación y en segundo lugar, también agradecer a la comisión organizadora de este evento y por haberme aceptado mi presentación y de esa manera formar parte de este evento. Lo que yo voy a presentar aquí, como el título dice, el índice de Morse de un catenoide capilar inmerso en una bola unitaria. Básicamente la mayoría que ha terminado graduación posiblemente haya llevado que es una geometría diferencial y sabe que es una catenoide, ¿no? Básicamente una catenoide es una superficie de rotación y que tiene algo en particular esta superficie, es que tiene curvatura media cero. Solo que en esta ocasión no vamos a estudiar a la catenoide como una superficie libre, sino que ahora lo vamos a poner una parte de esa catenoide dentro de la bola. Y después de eso vamos a estudiar el índice de Morse. Obviamente, cuando hablamos de índice de Morse, hace referencia a que vamos a definir anteriormente a eso una forma cuadrática sobre la catenoide y obviamente vamos a calcular ese índice de Morse sobre la catenoide capilar. Bien. Para que la presentación sea un poquito más, pueda entender mejor, en la primera parte voy a hablar de los conceptos básicos. Conceptos básicos me hace referencia a que voy a hablar sobre qué teoría está sustentada todo el trabajo que yo he hecho. En la segunda parte, o sea, en la primera parte, en realidad voy a hablar sobre la catenoide, el índice, cómo he calculado el índice de Morse de la catenoide capilar. Dentro de esos, al inicio mencionaré que algunos resultados que ya se obtuvieron, que ya se tienen y que sirvieron como motivación, ¿no? Para continuar en esa línea de investigación. Mostraré también mi resultado, el resultado más relevante que va a ser el índice del catenoide capilar. Voy a decir cuál fue el método que he usado y al final daré una idea de la prueba, ¿no? de ese resultado. Finalmente daré la referencia bibliográfica para aquellos que estén interesados en esta parte o en este tema de las matemáticas. Ok, dicho eso, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a establecer, vamos a establecer una variedad riemanniana
una variedad de Riemanniana de m+1 de su dimensión riemanniana, porque dentro de esa variedad le vamos a poner una métrica riemanniana, porque yo quiero hacer geometría dentro de esa variedad. Y luego, claro, luego también voy a considerar dentro de la variedad, voy a considerar un dominio compacto. Un dominio compacto no es otra cosa que un subconjunto de la variedad que tiene la misma dimensión, solo que en esta ocasión va a ser compacto, ¿no? Ese compacto me refiero que no puede ser infinito, de ese tipo de cosas, ¿no? Compacto y que sea difimorfo a una bola euclidiana. Bien, después se va a considerar una inmersión, o sea, una inmersión de una superficie sobre el dominio, o sea que la inmersión, la imagen de la inmersión va a estar contenido dentro del dominio, que va a ser una inmersión isométrica, lo que me interesa es que sea isométrica. O sea, ¿y qué tipo de inmersión va a ser eso? Que la inmersión va a llevar puntos interiores, claro, acá cabe aclarar que esa hipersuperficie que yo voy que va a hacer la inmersión sobre el dominio, tiene que tener frontera, ¿no? Diferente de cero. Y una característica de esa inmersión tiene que ser que va a tener que llevar puntos interiores en puntos interiores y puntos frontera en puntos frontera. Bien, y ahí dentro de eso, una vez que hayamos establecido eso, vamos a decir que una hipersuperficie se hace referencia a que la dimensión de mi superficie solamente va a tener codimensión 1, ¿no? Con respecto al dominio. Es capilar. ¿Qué cosa es capilar? Es que va a tener curvatura media cero, o sea, esa hipersuperficie quiero que tenga curvatura media cero y el ángulo de intersección de la superficie con el borde del dominio sea constante. Hay un caso particular. En realidad, esta parte de la literatura en la matemática se empezó a estudiar por un caso particular. En realidad hay un caso que se dice que de frontera libre, así le ha llamado. ¿Y qué caso es ese? Es un caso particular. Primero, que la superficie sea de curvatura cero y además que el ángulo de intersección de la superficie con el dominio sea 90 grados. Se empezó primero de ese caso particular. Luego, claro, se ha ido generalizando y, claro, mi trabajo está básicamente en la parte de la generalización. Bien. En resumen, lo que acabo de decir anteriormente es esto, ¿no? Vamos a suponer que el cuadro completo es la variedad riemanniana M, después aquel círculo negro, vamos a decir que es el dominio compacto, que es isomorfo a una bola, y ahí el de color rojo vamos a simbolizar que es la superficie que está dentro del dominio compacto. Claro, que además que el borde de la superficie también está en el borde del dominio. Dentro de todo esto aparecen campos de vectores, por ejemplo el campo normal, aquí de color verde, y en la frontera también aparecen otros vectores, este vector nu, hay otro n barra, ¿no? Es que todos esos vectores y un ángulo, ¿no? Y ese ángulo es el ángulo de intersección de la superficie con el borde del dominio. ¿Ok? Bien. El gráfico es básicamente el resumen de lo que hemos establecido al inicio. Bien, lo que quería decir es que, por ejemplo, anteriormente solo hemos definido qué tipo de objetos vamos a estudiar, pero definirlo así tal como está no nos permite estudiar muchas cosas. Entonces, en realidad ese tipo de superficies lo vamos a relacionar con un problema variacional. O sea, dentro de ese dominio y establecido una superficie le vamos a variar, vamos a perturbar. O sea, la superficie de color rojo, le aplicamos una fuerza y empezamos a perturbar esta superficie. Y cuando se hace eso, se va a tener varias superficies que están contenidos ahí. O sea, para cada parámetro T se va a tener una superficie contenida en el dominio. Y con eso vamos a definir tres funciones. Uno, que vendría a ser el área de la superficie. Claro, porque para cada T vamos a tener una superficie y esto se puede definir el área de la superficie.
Y el otro sería el volumen del área mojada, ¿no? Se puede pensar como la siguiente forma. Cada vez que tú perturbas, vas a dejar una sombra, ¿no? Cada superficie va a tener una sombra. Y cuando tú lo agrupas todo, es como si lo hubieses pintado todo un sector. Entonces, esa parte del sector es el volumen, acá en la ecuación 2. Y la tercera es lo mismo, solo que ahora esa misma idea lo vamos a aplicar en la frontera. Bien, con eso vamos a definir una más, el funcional energía, que va a estar definido de esta manera, A de T menos coseno del W que tiene. 1, este tipo de funcional, la primera parte, A, es el área, y la segunda parte va a ser también el área, pero del borde, ¿no? Del borde. O sea, los dos me tendría la información de tanto del interior como de la frontera. Bien, una vez definido un funcional, tal como está, no nos sugiere nada. Lo interesante es, claro, como estamos en una variedad riemanniana, nos sugiere derivarlo, ¿no? Y luego de eso, ¿qué es lo interesante de derivar? Es calcular los puntos críticos. Y eso es lo que se hace, ¿no? Cuando hemos calculado la derivada de primero del volumen y también del funcional de energía, se va a encontrar esas dos expresiones, el 5 y el 6. Como dije anteriormente, derivarlo, y a la hora de derivarlo, ¿qué es lo interesante analizar ahí? Es analizar los puntos críticos. ¿Y quiénes van a ser los puntos críticos? Los puntos críticos van a ser exactamente las superficies de curvatura media constante, de curvatura media 0, y que su ángulo de intersección con el borde sea constante. Exactamente ese tipo de superficie que hemos definido al inicio. Entonces, volvemos, ¿no? Recuperamos con este problema variacional ese tipo de superficies. Bien, un ejemplo, mira, considerando mi variedad riemanniana como Rn más 1, y el dominio compacto va a ser la bola unitaria también compacto. Y dentro de ellos, mira, fíjense, ahí por un lado, el lado izquierdo, tenemos discos totales, son discos totales, y los discos totales son superficies mínimas, y además que chocan el borde del dominio en ángulo constante. Cualquier disco, ¿no? Cualquier tipo de disco total. Y por otro lado, el caso particular, el caso donde yo voy a mostrarle el índice, ¿no? El caso de la parte derecha, ¿no? Este va a ser la catenoide que está dentro, un pedazo de la catenoide que está inmerso en la bola unitaria de dimensión 3. Y si uno se fija, la catenoide, cuando intersecta el borde, va a tener dos componentes de borde, uno el de la parte de arriba y otro de la parte de abajo. Entonces, esos son los ejemplos de esas superficies capilares, que básicamente es que tengan curvatura media constante y que tienen ángulo de intersección constante. Bien. Ahí, y para poder asociarlo a este tipo de objetos, porque vamos a intentar calcular el índice, necesitamos de una forma cuadrática, pero que esa forma cuadrática esté relacionado con que nos dé información de la superficie. Y lo que nosotros hacemos es básicamente derivar una vez más ese funcional de energía, ese funcional que acabamos de definir anteriormente. Y cuando nosotros derivamos, vamos a tener esta expresión el número 7, toda esta expresión. Donde aquí la función Q va a ser todo esto, ¿no? Ese de 8. Entonces, esto es la segunda derivada de la funcional de energía. Y la segunda derivada, casi en la mayoría de los casos, siempre va a inducir una forma cuadrática. ¿De qué forma? Sí, ¿no? Ahí, si ustedes comparan aquí, esta parte de aquí, esta parte donde dice Laplacian más la segunda forma fundamental más el tensor de Riese, toda esa parte lo vamos a llamar operador de Jacobi. O sea, ya no lo vamos a escribir todo eso, solamente a eso lo vamos a hacer operador de Jacobi. Entonces, la segunda derivada del funcional de energía nos va a inducir una forma cuadrática, donde acá las dos entradas, porque las dos entradas son funciones diferenciables de mi superficie. Entonces, va a ser esta forma cuadrática lo que nosotros vamos a estudiar, a partir del cual nosotros vamos a decir
vamos a calcular el índice del catenoide, de la catenoide. Ok, y ese es aquí, la definición exacta de índice, ¿no? El índice de Morse respecto a, claro, tiene que ser respecto a una forma cuadrática, que ya lo tenemos. ¿Qué va a ser? Es la máxima dimensión de un subespacio, que en nuestro caso el subespacio va a ser un subespacio del espacio de funciones diferenciables, donde esa forma cuadrática va a ser definida negativa, o sea, tiene que ser menor que cero. Así está, para todo. Entonces, eso es, para estudiar el índice necesitas una forma bilineal simétrica. Y para nuestro caso vamos a considerar el índice de mi superficie como el índice de esa forma cuadrática. Bien, algunos ejemplos, como dije, ya se habían calculado, hay ejemplos, ya eso se calculó, ¿no? Ya eso son, muchos autores lo han calculado, por ejemplo, los discos, como he mostrado anteriormente un ejemplo, tiene índice de Morse igual a 1. Otro ejemplo que ya se calculó es el catenoide crítico, así le llamaron. ¿Qué es el catenoide crítico? Es aquel catenoide que tiene intersección 90 grados con el borde, solo 90 grados, solo ese caso. El resto de los casos que no sean 90 todavía no se había calculado. Pero el caso de catenoide crítico ya se había calculado que su índice era 4. Y del problema abierto era de encontrar el índice de la catenoide capilar diferente a la catenoide crítica, ¿no? Que básicamente eso es mi trabajo. Bien, como dije, el siguiente paso es mostrar, ¿no? Mostramos aquí la parametrización de la catenoide, donde tiene un C, aquí una constante C, y cuando tú varías la C vas a tener una familia de catenoides. Solo que esta catenoide de tal manera, esa C lo vamos a hacer de tal manera que un pedazo de la catenoide esté inmerso en la bola unitaria. Un ejemplo, por ejemplo, cuando la C es mayor, vamos a tener ese lado izquierdo, un poquito más, ¿no? El anillo es un poco más grueso, y cuando el C es pequeño, entonces aquí es el anillo ahí es más cortito, ¿no? Más pequeñito. Bien, el teorema, voy a mostrar el resultado que obtuve. Básicamente, ahora como sabemos, cuando tú varías el C, vas a encontrar una familia de catenoides que va a estar dentro de la bola unitaria. Entonces, pero esa condición de que me dice que esa catenoide está dentro de la bola unitaria hace que yo pueda tener la forma explícita de ese valor C. ¿Y quién es T? Básicamente T son los extremos del intervalo donde el parámetro T varía. No, está en términos de los extremos de ese intervalo. Este C se calcula por esa hipótesis de que las catenoides están dentro de una bola. Bien, entre los resultados son los siguientes, ¿no? Y el T está en T1, recuerden, T1 tiene que satisface esta ecuación. Entonces, en ese caso, dice el índice de un catenoide es igual a 3. Si T es mayor que T1, pero T0 es T0, donde T0 va a ser una función positiva de esta función, acá hay una función. En ese caso, dice el índice va a ser igual a 4. Ahora, si T es igual a T0, entonces T0 es básicamente, T0 es cuando el catenoide es crítico, o sea, tiene ángulo de 90. El índice va a ser I4, ¿no? Claro, de esta manera recuperamos los resultados que ya tenían, que se habían obtenido anteriormente por los otros autores. Ahora, si T es mayor que T0, pero menor que T2, donde T2 satisface toda esta ecuación, entonces en ese caso el índice es igual a 6. Y ahora, si T es mayor que T2, o sea, hasta el infinito, en ese caso va a ser el índice va a ser a 7. Una cosa que se puede observar en todos ellos, no hay, en particular, no existen catenoides que tengan índice de Morse 5, no existen eso. Bien, entonces, hay algunas preguntas que no sean, que el resultado que nosotros obtenimos, nos sugiere algunas preguntas. Una de las preguntas es que
sobre caracterizar superficies mínimas capilares dentro de la bola unitaria, que poseen índice Morse 3, 4, 7, justamente los que hemos hecho, ¿no? Porque hay, para el caso de superficie mínima de frontera libre, TRAN, o sea, ahora es lo contrario, ¿no? Este es el resultado que te digo. Si yo tengo una superficie que tiene índice igual a 4, entonces, ¿será que sea el catenoide crítico? Y en efecto, TRAN mostró que es exactamente catenoide. Ahora nosotros también, posteriormente, estaba trabajando en estas cosas. La pregunta sugiere, si tiene el índice Morse de 3, ¿será también que se trata de una catenoide? O sea, si tuviese índice de Morse 6, también ¿será que se trata de un catenoide? Y el 7, de la misma forma. Bien, ¿cuál es el método que se ha usado? Entonces, el método que se ha usado es lo siguiente. Esa forma cuadrática que he mostrado al inicio, en realidad, esa forma cuadrática se está relacionada con este problema de autovalores. Es básicamente esto. La primera línea, recoge la información del interior y la segunda de la frontera. Entonces, básicamente, si quieres estudiar índice, es saber cuántos autovalores son menores que 0, para este caso. Entonces, lo que los autores, esos dos chinos, Tran y Song, lo que mostraron es que ese valor, ese problema de autovalores, que a principio es muy difícil. Este problema de aquí está relacionado con la forma cuadrática, pero este problema es muy difícil estudiarlo así. Entonces, lo que Tran y Song mostraron es que ese problema de autovalores se podía estudiar con otros dos problemas de autovalores, pero más simples. El primero, que es el problema de variación del borde fijo, que va a ser por la ecuación 18, que básicamente recoge la información del interior de la superficie, y el segundo, que es el problema de Jacob-Stiklop, que son los dos primeros que usaron este problema de autovalores, recoge la información de la frontera. Entonces, básicamente lo que yo he hecho es estudiar estos dos problemas, no el problema inicial. El problema inicial es más complicado, sino que he estudiado esto de acá, estos dos. ¿Y cuál es ese teorema que han mostrado Tran y Song? Es básicamente eso, ¿no? Que si tienes una superficie capilar dentro de una bola, acá me faltó colocarlo, entonces dice que la suma, el índice es de A más B, donde A es el número de autovalores positivos de la ecuación 18, o sea, de la primera, de esto acá, el mu. No positivos, o sea, también puedo contar si tienen un autovalor 0, también eso contribuye al índice. Menores, con mayor razón. Y claro, tengo que contar la multiplicidad. Y B representa el número de autovalores menores que 1. Acá hay menores que 1, de acá, ¿no? De la segunda ecuación. Estos autovalores yo quiero que sean menores que 1. Si son menores que 1, va a contribuir al índice. También ahí contando la multiplicidad. Bien, nuevamente, ¿no? Aquí tenemos, empezamos primero con el problema de Jacob-Stiklop, tenemos la parametrización de la superficie, luego, como dije, podemos calcular el C en términos de T, de ahí recogemos esa condición de que intersecta con un ángulo constante, y de ahí calculamos todo esto de acá, lo que necesitamos, ¿no? La segunda forma fundamental respecto a esa parametrización, el laplaciano respecto a esa parametrización y la función Q también que respecto a esa parametrización. Ahí solo es reemplazar, ¿no? Reemplazamos esos valores obtenidos en esta ecuación, en el problema de Jacob-Stiklop. Además, el U, como U es una función de dos parámetros, vamos a usar el método de separación de variables. Esto es factible usar porque mi superficie es rotacionalmente simétrica, ¿no? Entonces, recogido esas condiciones, tomando la parametrización,
la condición, el método de separación de variables, lo que vamos a tener es que esta EDO se transforma en una, una EDP se transforma en una EDO. Y además vamos a encontrar la solución de HDB. Esto sería HDB. Entonces, lo que se ha hecho es mucho, ¿no? O sea, reducir de una EDP a una EDO. Entonces, una EDO ya es más factible, es mucho más fácil encontrar sus soluciones. Y este teorema, que lo que estoy a poner acá, es básicamente es encontrar la solución a ese EDO que hemos mostrado anteriormente. Por ejemplo, acá quiero mostrar, acá hay una constante K, esta K es un número entero, entonces, no, perdón, un entero positivo, entonces, para K igual a 0, la solución va a ser esto, y con eso podemos encontrar los autovalores, dos autovalores, porque uno para cada uno, dos autovalores, y cuando K es igual a 1, lo que vamos a encontrar, la solución de esa función va a ser todo esto de acá, y sus autovalores. Miren, es muy interesante, acá sale un autovalor menos 1, exactamente menos 1. Y el otro autovalor va a ser todo este término aquí. Y para el caso K mayor que 3 hasta el infinito, la solución va a ser esto. Por una parte, esto de acá, y su autovalor sale de esta segunda expresión. Una expresión grande, gigante, ¿no? Y por otro lado, también vamos a tener otra función y su respectivo autovalor. Eso sería. Eso es con respecto al primer problema, al primer problema de Jacob-Stickler. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a estudiar también, pero ahora el problema de borde fijo, ¿no? Nuevamente, tomamos la catenoide con su parametrización, sabemos que también por esa condición de que estar inmerso en una bola, podemos calcular el C que acompaña a la parametrización. Además, como dije, hay un catenoide crítico, aquel que intersecta 90 grados. En realidad, ese catenoide crítico se separa en dos grupos de catenoides. Aquellos que esa constante es menor que C0 y aquellos que son mayores, pero menores que 1. C no puede ser mayor que 1, porque en ese caso la catenoide no va a estar inmerso en la bola. Me olvidé, ¿no? C no puede ser mayor que 1. Lo máximo que puede ser, no puede ser ni 1. Y 1 es porque básicamente va a llegar al borde. Ok, y ahora en el borde fixo, en el problema del borde fixo hacemos lo mismo. Con esas condiciones lo que se va a lograr es lo siguiente. Estas tres condiciones. La primera, si C es menor que C0, entonces la catenoide capilar es instable. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un autovalor negativo. Un autovalor negativo. Si es exactamente C0, entonces se refiere a la catenoide, ¿no? Porque ahí la catenoide va a ser francamente estable o débilmente estable, se hace referencia que va a tener un autovalor 0 y el resto todo positivo. Y la tercera, si es mayor que C0 pero menor que 1, entonces en ese caso va a ser estrictamente estable, o sea, todos los autovalores en ese caso van a ser positivos, o sea, no va a contribuir. Esto es lo que esto es para hacer un resumen, ¿no? El de color verde es el catenoide crítico que intersecta al borde con 90 grados. En los dos lados. En la primera parte, la C es mayor que la C0, y ahí tenemos que es un poquito más grueso, ¿no? El diámetro de ahí. Y cuando C0 es menor, entonces el diámetro es más cortito, ¿no? En la primera es estrictamente estable y en la segunda es inestable, ¿no? Inestable. En el lado derecho lo que contribuye es con 1. El lado izquierdo no contribuye con nada. Y la catenoide capilar, si es C0 es igual a C, entonces ahí contribuye con 1, porque va a tener un autovalor igual a 0. Bien, la demostración. ¿Cuál es la idea de la demostración? Es básicamente esto. Miren, fíjense, en los dos problemas, en el caso de Jacob-Stickler, el problema 1 se reduce a esto de acá.
con esas condiciones se reduce. Y ahí sí uno puede ver la ecuación 34, dice acá, de acá, el integral siempre va a ser positivo porque es u al cuadrado, eso va a ser positivo. Y si uno quiere que sea negativo, entonces necesariamente el lambda tiene que ser menor que 1, ¿no? Porque si fuese mayor, entonces se va a ser positivo, entonces cosa que no me interesa. Necesito que sea negativo. Entonces, para eso que lambda tiene que ser menor que 1. Para el segundo problema, vamos a tener que la forma cuadrática va a tener esta forma, dice la ecuación 35. Si uno fija este integral, es positivo. Entonces, si quiero que sea negativo, entonces necesito que el autovalor sea negativo o cero. Entonces, ¿no? Menor o igual, entonces que sea menor o igual que cero. Ok. En realidad, ¿cuál es el trabajo? Es en analizar las funciones, las soluciones de esa E de O que hemos visto, analizar cada una de las funciones, para cuál de todas esas funciones contribuyen al índice. Vamos a empezar por el K mayor que 2. En el K mayor que 2 teníamos una función y además su autovalor estaba dado de esta forma. Y cuando uno grafica, ¿no? Le da valores, ¿no? Por ejemplo, acá le puedo dar 3, si yo le pongo 3, entonces 3, le pongo 3, y lo que vamos a tener es esto. Entonces, ese autovalor siempre va a ser mayor que 3, entonces no contribuye, necesito que sea menor que 1, entonces no contribuye. Si le pongo el valor 2, también va a ser mayor que 2, tampoco contribuye. Entonces, las funciones, las soluciones para K mayor que 2, los descartamos porque sus autovalores siempre van a ser mayores que K. Y como K es mayor que 2, entonces no contribuye. Necesito que sea menor que 1. Este es el otro ejemplo, el otro caso. Ahora, y así solo falta verificar el caso de K es igual a 0 y K igual a 1. El primer caso, ¿no? El primer caso, cuando T es los extremos del entero a T sea menor que T1. Recuerda que T1 es el número que satisface esta ecuación y más o menos aproximado es esto. Para ese valor, primero tenemos K igual a 0, teníamos que el autovalor es de esta forma y si uno grafica, esto siempre va a ser mayor que 1. Y el otro sí va a ser menor que 1. O sea, esto de acá contribuye con 1. En el segundo caso, cuando K es igual a 1, entonces vamos a tener lambda igual a menos 1 y menos 1 es menor que 1. Entonces, además, esto de acá va a tener multiplicidad 2, o se contribuye con 2. Y el otro, sí, el cuarto autovalor va a ser mayor que 0. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué va a ser? El índice va a ser del primero, contribuye cuando K igual a 0, contribuyó con 1. Y del segundo, cuando K igual a 1, contribuyó con 3, ¿no? Contribuyó con 3. Entonces sería, no, perdón, con 2. 3 tendríamos el caso. Pero, como hemos dicho, el T es menor que T1 y por lo tanto es menor que T0 y T0 es cuando es catenoide crítico. Entonces, como tenemos la forma, cuando es menor esto de acá, el C va a ser mayor. Y como C es mayor, esa superficie va a ser estrictamente estable, o sea que no va a contribuir con nada. En ese caso va a tener el A va a ser 0 y el B va a ser 3. Y sumando todo va a ser 3, ¿no? Y para el caso T igual a T0, es igual, el análisis va a ser lo mismo, ¿no? Vemos los autovalores de esas funciones que hemos encontrado, vamos a verificar cuál de ellos son menores que 1. Acá encontramos que el primer autovalor es menor que 1, el segundo no va a contribuir porque es mayor que 1. Ahora para K igual a 1 también tiene multiplicidad 2, y el otro es 1 y 1 no me sirve porque necesito que sea menor que 1. Y por lo tanto, mira acá, básicamente el teorema de Bertrand es lo que mostré yo, ¿no? Lo que mostré es que cuando es estable, cuando es inestable y cuando es francamente estable. Entonces, para este valor en específico, la superficie va a ser francamente estable, o sea, va a tener un autovalor igual a 0. Entonces, eso que el A va a valer 1. Y el 3, ¿por qué? Porque por la primera parte es menor que 1, va a contribuir con 1. La segunda parte va a tener menos 1, pero tiene multiplicidad 2, va a contribuir con 2. Entonces sería 3. 1 más 2, 4. Y esto es el resultado que han obtenido los otros autores.
Bien, básicamente les he dado la idea, ¿no? En todo el resto de los casos, este es básicamente, nuevamente le estoy poniendo el teorema, el resto de los casos son de forma semejante, casi lo mismo, el análisis así, ver los autovalores, cuándo es menor que 1, cuándo es mayor que 1, cuándo no nos sirve y cuándo nos sirve, y cuándo también ciertos autovalores tienen multiplicidad. Recordemos que ahí tenemos 1, 2, acá tenemos otros 3 casos más. Bien. Entonces, eso sería mi presentación. Y para aquellos que tienen interés en esta área, ¿no? En análisis geométrico, estudiar así, análisis geométrico básicamente es lo que vas a estudiar es problemas geométricos, pero su solución o su método va a estar respaldado en análisis, ¿no? En análisis en EDP, en análisis funcional, todas esas cosas. Ahí están las referencias bibliográficas. Y por último, claro, ¿no? Porque si quieren encontrar con mayor detalle, podrían ir al repositorio de la Universidad de Minas Gerais, también ahí está mi tesis, si quieren encontrar con mayor detalle, ¿no? Pero acá están las principales referencias que me motivaron a estudiar esta parte. Bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Wilson Berrocal. A continuación, si hubiera en sala alguna consulta, inquietud que tuvieran, lo pueden transmitir aquí al doctor. Bien, al parecer no hay consultas, doctor. Al contrario, hay toda muestra de agradecimiento por su interesante ponencia en este congreso, que precisamente busca tener entre la comunidad académica interacción, presentando los últimos temas que se vienen desarrollando. Y de seguro que este tema pues va a continúa, ¿no? Continúan muchos estudios en el tema que ha presentado de hipersuperficies capilares. Seguramente, como menciona, pues encontrando o buscando en su tesis se puede ver una mayor amplitud de lo que ha presentado sobre la existencia de repente, ¿no? Y la clasificación de estos hipersuperficies. Bien, entonces, si no hay más consultas, doctor, nuevamente el agradecimiento por disposición de usted, de su tiempo en compartir todos estos temas y deseamos éxitos también en toda esta continuidad de su estudio en el análisis geométrico. Voy a entonces, doctor, presentar a continuación su certificado. Ya, muchas gracias. De un momentito voy a presentar pantalla. Bien, entonces la Facultad de Ciencia Matemática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos emite este certificado en mérito a su participación al ponente Wilson Berrocal Mesa, por su presentación en este cuarto Congreso Internacional de Topología y Afines. Asimismo, este certificado se le hará llegar próximamente a través de su correo electrónico. Muchas gracias, doctor Wilson, y pues esperamos contar con su participación en una próxima edición de este Congreso de Topología y Afines. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y hasta luego. A usted las gracias.